Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de el Congreso de Periodismo de Investigación desde las Regiones. Muchas gracias a Convoca por esta invitación. No quiero extenderme mucho antes de presentar a nuestros panelistas. Realmente es un honor estar acompañada por estos excelentes periodistas de la región. Milagros Salazar Herrera, fundadora y directora de Convoca, periodista especializada en el análisis de bases de datos, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIE, se ha especializado en investigar los vínculos del poder corporativo y las altas esferas del poder político peruano. Marcela Turati, periodista y cofundadora del Laboratorio de Innovación e Investigación Periodística Quinto Elemento Lab, autora de Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco y coordinadora de libros y proyectos colectivos sobre la violencia mexicana, como el sitio Más de 72, ganadora del reconocimiento de excelencia de la FNPI en 2014 y el premio a la conciencia e integridad en el periodismo de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard. Gina Morelo, magíster en comunicación, expresidente de Consejo de Redacción, hoy fiscal, es una de las editoras de Venezuela, La Fuga, trabajo finalista del premio Gabo 2018, autora de los libros Tierra de Sangre y Córdoba, una tierra que suena, ha publicado también en Jot Down Cultural Magazine, El Espectador, Revista Semana, Verdad Abierta y La Silla Vacía, 3 veces ganadora del Premio de Periodismo Simón Bolívar y Premio Iberoamericano de Periodismo Sociedad para Todos. Fue finalista y en el premio de la Fundación del Instituto de Prensa y Sociedad y becaria de FNPI. Actualmente es la directora de la Maestría de Periodismo Científico de la Universidad Javeriana. Y José Luis Sanz, periodista, corresponsal en Washington de El Faro, miembro fundador de Sala Negra, equipo de investigación especializado en el crimen organizado y la violencia en Centroamérica. Sus crónicas se han publicado en los libros Jonathan no tiene tatuajes, Crónicas Negras, Desde una región que no cuenta y en la antología Terror Zones. Es parte de los equipos que recibieron el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2013 y el Premio Gabriel García Márquez a la Excelencia en 2016. ¿Se dan cuenta ustedes? La hoja de vida de todos nuestros invitados es realmente fenomenal y además tienen una particularidad muy grande y es que han sido promotores del periodismo de investigación, el periodismo de investigación en varios países de Latinoamérica y el periodismo desde las regiones. Las historias que cuentan los territorios en nuestros países latinoamericanos han estado en sus manos y las hemos podido leer gracias a ellos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y quiero empezar como con un tema un poco amplio para que podamos y quienes nos están viendo puedan entender un poquito de cuál es la diferencia entre la investigación periodística que pueden hacer ustedes o que pueden hacer todas las personas que nos están viendo desde las zonas urbanas y qué ocurre cuando esa investigación se hace en territorio, se hace en las regiones. Entonces, comencemos por Milagros. Milagros, ¿cuál crees que es esa diferencia? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Dora, por poder moderar este espacio y a todos ustedes, a José Luis, a Gina, a Marcela, por acompañarnos en esta mesa inaugural del Congreso de Periodismo de Investigación desde las Regiones. A ver, los grandes problemas creo que atraviesa América Latina, voy a enumerar algunos, el tema de deforestación, el tema de los desaparecidos, el tema de los conflictos ambientales, el tema de la extracción de los recursos naturales, el gran tema de la desigualdad, y tantos otros temas que podemos abordar desde la investigación periodística, no desde lo que tradicionalmente se puede pensar, investigar al poder político, sino también lo que pasa definitivamente en el interior de nuestros países, porque precisamente son los gobernantes, las autoridades, los funcionarios que toman decisiones desde la capital sobre lo que va a regir la vida de los ciudadanos en las regiones y a nivel nacional, y muchas veces, pocas veces tienen
opciones de tener voz en esos espacios. Y precisamente el periodismo de investigación, además que revela lo que oculta el poder, creo que una función social que cumple el periodismo es dar voz a quienes no tienen voz. Y precisamente es como una especie de oportunidad para poder, como quien dice, nivelar la cancha. Y un periodista que está cada vez más en contacto con lo que pasa en el lugar de los hechos, aunque no viva en ese lugar donde acontecen los hechos, creo que es una oportunidad para narrar desde ahí, desde otras miradas, ¿no? Desde la mirada la que solemos estar o vivimos, contar esa realidad de la mano con los periodistas regionales también. Desde Convoca valoramos mucho el trabajo de los periodistas de las regiones porque son los que están en la primera fila, donde están las redes ilícitas, las redes ilegales. Hay zonas de mucha inseguridad para ellos, reciben muchas amenazas, el contexto, digamos, que les toca enfrentar es sumamente difícil y ante ello creo que la colaboración periodística es súper importante para también buscar oportunidades de trabajar juntos y que esa verdad que se quiere ocultar tenga más posibilidades de salir. Pero creo que respondiendo a tus preguntas, para no ampliar más, es precisamente eso, ¿no? Que en estos territorios es donde hay muchos hechos que pasan y a veces no miramos y que creo que es una oportunidad de mirar porque es ahí donde están los impactos, donde uno puede ver la vida, digamos, real de las grandes mayorías. Y además, por ejemplo, yo vengo de un país, Perú, que sustenta su economía nacional en la extracción de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, y precisamente esas decisiones se toman en Lima, que es la capital, y afecta a las comunidades de los Andes y la Amazonía. Entonces creo que es sumamente relevante poder mirar, y los contextos son difíciles para poder reportear, claro, pero con un periodismo colaborativo creo que es viable, ¿no? Muchas gracias, Milagros. Marcela, para ti, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, primero pues muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, yo creo, y viendo la experiencia, bueno, que, que hemos tenido acá en México, igual, o sea, el periodismo de región, hasta hace unos años era, todo se centraba en la capital y creo que todavía sigue habiendo muchísimo en nuestros países de centralismo, ¿no? Eh, Incluso las organizaciones, muchos de los premios de periodismo, o sea, todo se acaparaba o era siempre a periodistas que vivían en la Ciudad de México. Creo que con el tiempo eso ha cambiado mucho. Con nosotros fue mucho durante la cobertura de violencia, ¿no? Durante la cobertura de violencia fue cuando primero empezamos a ver que los periodistas que más matan, a los que más desaparecen, eran periodistas regionales y tenían un reclamo muy grande contra la prensa en la Ciudad de México porque solo, no sé, porque lo que había era solo periodistas que iban allá, hacían como un periodismo extractivista, les pedían que les contaran las historias a los corresponsales. Esa misma historia se publicaba en un medio nacional y muchas veces, bueno, sin crédito eh, a los periodistas, pues que realmente habían dado seguimiento durante años a ese fenómeno. Eh, Ahora el periodismo regional, pues es el que nutre, es el que, no sé, es donde está aterrizada la información, donde está el ejemplo, ¿no? Donde se puede ver el fenómeno, donde está plantadas, donde uno puede ver, no sé, como en terreno lo que está pasando y creo que ahí lo importante y por eso muchas veces se hacen estos esquemas colaborativos,
que cada vez veo más entre periodistas regionales, pues es como cómo hacer de ese dato regional o local, cómo hacerlo nacional o internacional, ¿no? Que eso es algo que se aprende también en el camino. Eh, y, y cada vez más vemos periodismo regional, ¿no? O sea, como cada vez más publicado como en diferentes medios, formatos y tratando de, pues de pelear esos espacios que tenía acaparada la prensa nacional, ¿no? Bueno, la prensa, sí, de hecha desde la capital, pero sí, o sea, en las regiones es donde está, pues donde se están jugando muchas veces la piel los periodistas y donde se da esta cobertura, este ejemplo, este día a día, ¿no? Que es muy diferente a lo que se hace en la capital y sí, que es muy diferente que lo que se hace en la capital, porque el periodismo que se hace en la capital es muy de seguir dependencias de gobierno, sí se tiene mucho más acceso a los documentos, ¿no? Pero no siempre tienes ni el ejemplo y no lo tienes aterrizado, ¿no? Eso. Gina, Marcela decía ahorita, en las regiones están los periodistas que ponen la piel. Tú comenzaste también, tú comenzaste en las regiones, aquí en Colombia. Eh, ¿Cuál es esa diferencia de estar primero en la región, luego, de investigar primero en la región, luego en las capitales? Bueno, vale, antes que nada, me encanta este espacio tan bello, porque hace rato que le había escuchado a Milagros ese interés tan bonito que tenía de empezar a hablar de lo regional en el ejercicio periodístico. Y bueno, bello porque estamos entre amigos, y son mis amigos y un montón de gente que veo aquí que también, qué divino que estén conectados hablando de esto. A ver, yo creo que hay una cosa linda de entender lo regional como lo local, ¿no? Como eso grande que un poco mencionaban de nuestros países centralizados y lo local que es como el territorio, como lo llamamos nosotros, como nos gusta decirlo a nosotros en Colombia, el territorio, ¿no? Yo, gracias a Dios, arranqué por ahí y estuve 18 años ahí, aunque mis amigos entre esos Dora querían que me fuera rápido para Bogotá, antes de seguir abusando de mi buena suerte. Pero claramente las diferencias empiezan por ahí, por los temas de seguridad. Sin duda alguna, los periodistas que están en lo territorial, que no tienen opción de hacerle caso al sistema de protección de periodistas del país que le dice, no tome la carretera principal, sino que cuando haga la ruta a su trabajo, tome la otra vía, y en mi ciudad que se llama Montería, solo había esa ruta para ir a la universidad. Eso no se puede cumplir, entonces son personas que siempre hemos estado, o cuando estuvimos allí, siempre estuvimos expuestas a muchos problemas. Pero al mismo tiempo quiero llamar la atención sobre los puntos en los que nos encontramos, porque el rigor sigue siendo el mismo, ¿no? Yo traigo a colación una frase de un gran amigo también de nosotros acá, que es Fernando Ramírez, que dice, él siempre repite que en las regiones también se cumple esto de donde hay un adjetivo, es porque falta un dato y entonces él exige los datos a los periodistas en lo local, en lo territorial, en lo regional. Entonces yo creo que si bien hay todo un escenario de riesgos y de complejidades, digamos que las balas alcanzan más rápidamente a quien está en esos territorios tan pequeños, tan inmersos en un montón de dificultades y con los actores armados, irregulares y la corrupción respirándote en la nuca, también no es menos cierto que hay un rigor y hay un esfuerzo por trabajar fuertemente, con menos recursos claramente, muchas veces sin posibilidad de pensar en colaboraciones, hasta cuando afortunadamente empiezan a llegar al territorio otros periodistas y otros colegas que nos dan la mano para hacer cosas. De hecho, yo creo que de alguna manera cambiamos un poco la visual desde lo territorial chiquito y ya dejamos de ser ese puerto de desembarco de las empresas periodísticas. Yo me acuerdo perfectamente la época en que los diarios grandes de Colombia y de fuera llegaban a cubrir todos los temas del paramilitarismo en los años 90 y 2000 y de repente ya nosotros nos vimos con ellos acompañados haciendo las coberturas como partners
y trabajando fuertemente. Entonces yo creo que se han dado unas épocas interesantes que al final diría lo que nos han permitido es seguir aprendiendo más, seguir trabajando entre amigos y colegas y cubriéndonos las espaldas, porque al final de cuentas también en el centro y en las grandes ciudades hasta allá también llegan las amenazas y llegan las complicaciones, o si no que lo digan los amigos del Faro, que tienen las complicaciones ahí en la casa principal de gobierno de la capital. Y precisamente por ahí quería preguntarle a José Luis, hoy está en Washington, pero fueron muchos años trabajando con el Faro, no solo en la capital, sino también en las regiones, aunque allá de pronto en la capital todo el proceso de violencia es muy, muy, muy concentrado. También ese trabajo con las regiones les permitió a ustedes dar una mirada diferente. ¿Cuál es esa diferencia ahí, José Luis? Primero añadiría un poco, siguiendo con esto que decía Gina, hay un tema de escalas, ¿no? Y uno se mueve a Washington y de repente Centroamérica se convierte en región, ¿no? Digamos, desde la mirada, desde este juego de escalas, ¿no? De los grandes centros de poder. Pero más allá de eso, sí es cierto, y lo digo solo a título de provocación, pero creo que es una escala que es válida, por lo menos para que nos la preguntemos, que cuando haces periodismo en Centroamérica, en realidad, Centroamérica en sí misma es región, ¿no? Es decir, de nuevo, no estoy obviando lo que estáis diciendo ahora, entro en la enorme diferencia de las capitales de estos países pequeños también a lo que llamamos el interior, ¿no? Esa paradoja de que porque normalmente la capital está en el centro, lo que está más cerca de las fronteras es el interior, ¿no? Lo abandonado, la raíz del país. Pero lo cierto es que en el caso de Centroamérica, incluso en las capitales se reproducen algunos de esos patrones que describís de periodismo regional, ¿no? De periodismo periférico. Pasa menos en El Salvador probablemente, pero en el caso de Honduras, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Es decir, la idea de que hacer periodismo en Honduras, más todavía fuera de la capital, pero incluso en las capitales, en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, tiene algunos de estos rasgos que decís, ¿no? De las capitales regionales, estatales en México. Y quiero reivindicar primero, y antes que nada, la importancia de esa voz, ¿no? La importancia de periodismo hecho desde el terreno. Porque además la manera, escuchaba a Marcela hablar de ese periodismo extractivista, ¿no? de la capital hacia las regiones, y pensaba precisamente en medios internacionales llegando a Guatemala, incluso a Ciudad de Guatemala o a San Salvador o a Tegucigalpa o a Managua, ¿no? Reproduciendo ese mismo esquema, buscando algo que sabes que ya está ahí, que llegas a recoger, pero que luego te vas, ¿no? Con unas condiciones de trabajo que son distintas, con unas condiciones de riesgo, a veces con unas condiciones de responsabilidad sobre lo que publica menores, ¿no? Entonces, en territorios tan pequeños, en países tan pequeños como los centroamericanos, se reproduce esta realidad a escala. Pero aún así es más cruel, efectivamente, que fuera de las capitales hay un olvido y un abandono tremendo. Los grandes periódicos aún hace 20 años presumían de tener una red de corresponsales, ¿no? Es lo primero que cercenaron con la excusa de la crisis del modelo de negocio. Es lo primero que cercenaron. Las condiciones de trabajo, las condiciones de pago son demoledoras. Hay apenas muy pocos medios locales y los que hay son absolutamente precarios, ¿no? El tema... con muy poco acompañamiento de seguridad, pero además con muy poco reconocimiento. Y ahí yo creo que los medios de las capitales seguimos teniendo una deuda, incluso de las capitales pequeñas seguimos teniendo una deuda, ¿no? Que es la de reconocer que hay periodistas con los y una red de periodistas que tendríamos que construir, que es muy costoso, que es muy difícil, que requiere además un trabajo de construcción de códigos similares, ¿no? De construcción de un periodismo que pueda dialogar uno con el otro en cuanto al tipo de periodismo que hacemos, pero desde luego, mientras no articulemos el periodismo territorialmente, estamos contribuyendo a reforzar esas dinámicas, ¿no? Y lo digo porque nosotros en el Faro, lo cierto es que podemos buscar mil razones, somos un equipo pequeño, buscas ciertas lógicas de optimización, incluso es más seguro, ¿no?
Pero hemos reproducido esas lógicas viajando a los territorios y luego regresando. Incluso en el caso de Honduras, insisto, nosotros con Marcela lo hablamos en algún momento, recuerdo una vez que tú hiciste también un viaje para trabajar en San Pedro Sula y hablábamos de cómo trabajar en Honduras para un medio como el nuestro incluso significaba entrar y salir, ¿no? Porque las condiciones de trabajo en el país, en Honduras como región, se hacían insostenibles. Y porque efectivamente las condiciones de violencia y de amenaza, algún amigo me decía alguna vez que la diferencia entre una ciudad y algo que no es una ciudad es la dosis de anonimato, ¿no? Es decir, una ciudad tiene una dimensión que permite que te diluyas, que no seas totalmente identificable. En los espacios más pequeños no es que no puedas escapar a la carretera que te lleva a la universidad, es que no puedes escapar a que todo el mundo sabe quién eres, a que todo el mundo sabe quiénes son tus familiares, a que todo el mundo sabe quiénes son tus vulnerabilidades. Estás absolutamente expuesto, porque esa conexión con la comunidad además es lo que define la pertenencia a la comunidad. Yo creo que tenemos que replantear, y no hemos dedicado suficiente esfuerzo a replantearnos cómo se trabaja de manera permanente, ¿no? a esos niveles, sobre todo cuando pensamos, insisto, en países tan pequeños como los centroamericanos, ¿no? En países más pequeños. Y sobre todo por lo que decía Milagros, ahí es donde donde están los efectos, es donde realmente mides lo que sucede, es donde está la realidad, ¿no? En las capitales están las palabras, fuera de las capitales están los hechos. Y fuera de las capitales, si nosotros, y por eso lo digo también desde la reflexión, si a mí me parece que para Centroamérica ha sido muy importante que hayan aflorado medios de comunicación capaz de contar Centroamérica hacia afuera, en realidad la deuda que tenemos y la necesidad de que los territorios puedan contarse ellos mismos, ¿no? Y hablo en tercera persona porque yo soy de capital, pero que los territorios los que seamos capaces de contarnos es central, porque si no, en realidad el que viene de fuera, incluido alguien de San Salvador que viaja a La Unión, que viaja a La Paz, que viaja a Chalatenango, siempre buscas algo que encaja en tu visión de ese lugar y estás reforzando miradas, ¿no? Entonces, claro, en países en los que ni la educación ni los servicios básicos están articulados, pensar que el periodismo va a ser el que articule los territorios es un desafío enorme, ¿no? Yo veo en Colombia algunos medios haciéndolo, ¿no? abriendo sucursales regionales. Eso es increíble, es extraordinario. Pero esa inversión no la hace nadie, no la hace casi nadie, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que pensar en escalas. El mismo Faro, nosotros estamos más pensando en la expansión hacia otros países y hacia otras capitales que en la expansión hacia dentro del país, ¿no? También porque nos permite más seguridad, porque nos permite más incidencia y más seguridad donde hacemos periodismo. Pero yo creo que es una dicotomía que evidentemente no hemos resuelto. Gracias a todos. Ahora vamos a ver como el ejemplo con los términos de Colombia, pero acá puede haber veredas, corregimientos, después de esas veredas están los municipios, luego las capitales de departamento y luego las capitales del país. Perú, México, Colombia o El Salvador. Yo creo que si miramos la mayoría de los países del continente, vemos los mismos fenómenos, o sea, mucho, como lo decía Milagros, efectivamente, mucha de la vida real, de los hechos reales y lo que pasa verdaderamente en los países está en esos pequeños territorios. Pero ustedes creen que el impacto que pueden lograr los periodistas regionales sin esa, como eso que ustedes han logrado también, que es como esa colaboración, el periodismo colaborativo desde las capitales hacia las regiones, ¿sería posible? O sea, ¿es posible que ese periodismo de investigación o periodismo de profundidad en las regiones subsista sin esa ayuda o esa coordinación, llamémoslo así, desde las capitales? ¿Tú qué dices, Milagros? Uy, qué pregunta, porque eso me lleva a otras preguntas, porque, a ver, como medios independientes y varios que venimos desde ahí, estamos pensando en la sostenibilidad de lo que hacemos, ¿no? Desde la capital, por decirlo de alguna manera, y viendo las oportunidades de ser sostenible con otros periodistas, generando redes colaborativas fuera del país y dentro, ¿no?
como al interior y hacia afuera, ¿no? Lo que decían aquí, lo de las escalas, ¿no? Con esas escalas y pensando y privilegiando que quien está en el lugar es el que conoce. Y en ese camino, tu pregunta me lleva a pensar en la sostenibilidad de estas redes colaborativas a todo nivel. No hablo de cuestiones solo financieras, claramente, hablo de liderazgos, hablo de recursos humanos, de redes de seguridad, ¿no? Para protegernos, todo lo que acá se ha dicho. Entonces, yo creo, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Periodistas en Red y lo venimos trabajando desde hace 3 años con periodistas regionales. Y es una mixtura de medios independientes, también hay medios tradicionales, sobre todo que tienen oficinas regionales fuertes, ¿no? Y periodistas independientes. Y eso, ¿por qué es así? Porque como cada realidad es diferente y se necesita que haya una oportunidad de generar la investigación, pero también que haya impacto y que eso sea sostenible, porque son meses que están trabajando en el tema, ¿no? Y uno puede, digamos, coordinar desde la capital, como mencionabas, Dora, pero si ahí en el territorio no está afianzadas ciertas condiciones, es complicado. O sea, es como que se necesita crear esas condiciones y esas alianzas para que también ellos vean que en su territorio también hay otros aliados, que a veces uno no logra ver eso. Venimos de una cultura de la competencia y la cultura de la colaboración implica mirar tus recursos y tu red de aliados y aliadas, ¿no? Voy a citar el ejemplo de una región en el sur, es la región Arequipa, que es la segunda ciudad más importante de Lima por la cantidad de habitantes, por la economía, ¿no? Y ahí, a partir de este proyecto, logramos unir a diversos medios de comunicación que antes no se habían unido para trabajar en la cobertura electoral. Reportajes o la verificación del discurso público de los candidatos. Y esa posibilidad de trabajar juntos abre una opción para que con Convoca o sin Convoca ellos también puedan ver oportunidades de continuar y haciendo más sostenible su trabajo. Porque venimos, a ver, de redacciones pequeñas. Venimos golpeados en el contexto de la pandemia con periodistas que han sido despedidos, sobre todo en medios tradicionales, ¿no? Que ha habido todo un fenómeno como nos ha golpeado la economía por el tema de la crisis sanitaria global. Entonces, creo yo que darte una respuesta de sí o no no sería honesto de mi parte. Creo que estamos en esa búsqueda, pero creo que la colaboración abre oportunidades para ver nuestra red de aliados y aliadas, nuestra red de recursos, nos protege, genera redes de protección, genera redes, yo diría también, de mayor impacto, porque estás publicando al mismo tiempo una investigación. Además, para el seguimiento de la investigación, que es tan importante, el periodista que está en el territorio tiene esa capacidad de reacción de cosas que no estamos viendo de repente porque estamos distraídos por otros grandes fenómenos o otras cosas que suceden, ¿no? En el acontecer noticioso. Entonces creo que estamos en esa búsqueda. Creo que hay que analizar caso por caso y hay que ver esas oportunidades y esas dinámicas locales, construyendo, creo yo, una independencia también, ¿no? Que es importante. Creo que ese es el otro aspecto, ¿no? El poder coordinar, por ejemplo, nos ayuda a, como de alguna forma, a ordenar las ideas de todos, pero creo que siempre decimos en Convoca que un periodismo que tiene mayor poder es aquel que se da con la independencia, y no hablo de independencia editorial solamente,
hablo de esa capacidad que podemos tener como periodistas de hacernos cargo de lo que nos toca hacernos cargo, siendo periodista independiente, siendo parte de un equipo, colaborando con otro aliado en la zona, coordinando, me explico, finalmente son roles, pero es una apuesta común, ¿no? Eso por ahí va mi respuesta, Dora. Gracias, Milagros. Marcela, y cuando todo esto que es tan complejo en las regiones, además se suma la violencia que ataca mucho más directo a los periodistas en los territorios, ¿tú crees que es posible ese periodismo desde la región sin las capitales y sin la colaboración? Pues yo sí, no, claro que creo que es posible y pues es necesario esa colaboración, no siempre desde las capitales, o sea, lo que vemos mucho acá ya en México es que se están creando redes entre redes, ¿no? O sea, que se crean redes de los periodistas del norte, ¿no? Redes de periodistas, no sé, de algunas regiones, redes de periodistas que cubren la minería, ¿no? O sea, como que están, como que siento que estamos en un momento como interesante por la misma crisis de diferentes exploraciones y que ya pasó o está pasando este modelo de el gran medio nacional, como decía José Luis, pues cortaron sus corresponsalías, la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría ya dejó ese esquema. Antes como que lo importante, el periodista importante era, no sé, el corresponsal en Sinaloa, en Chihuahua. Ahora ya los medios están prescindiendo de esta figura y estamos viendo como cambios desde hace bastante tiempo. Creo que la violencia fue una de las cosas que generó cambios importantes. Vengo yo de dos experiencias, ¿no? Primero, periodistas de a pie, esta red de periodismo que cuando nos fundamos como en 2006 y empezamos a dar cursos de capacitación para atender la violencia, empezaron a llegar muchos periodistas de las regiones, cosa que no teníamos como tanta claridad ni de lo que estaba pasando, ni de lo que vivían, de la violencia diaria que vivían, hasta que ya nos vimos enfrentadas a, no sé, a constantemente estar respondiendo llamadas de auxilio o haciendo acciones, ¿no? Para visibilizar o para acompañar también a los periodistas de Veracruz o de varios lugares. Y en algún momento nos plantearon, primero las de Ciudad Juárez, que sí podían crear periodistas de a pie Juárez. Y creo que ahí tomamos una decisión importante que fue de, no queremos que sea nuestro filial, sino fúndense ustedes como ustedes mismas, ¿no? O sea, ustedes hagan su colectivo y colaboremos, que eso fue muy importante y empezamos a ver este fenómeno que en diferentes lugares donde había más violencia, y creo que cada vez que matan a un periodista sale de esa región un colectivo de colegas que se empiezan a organizar, primero para sobrevivir, ¿no? Para cuidarse entre todos, para monitorearse, para seguir manteniendo viva, ¿no? El periodismo, la información. Entonces eso fue o sea, como de las primeras cosas que empezamos a ver, y ya después empezaron a hacer estas alianzas. Ahorita hay una alianza bien importante, alianza de medios, donde están los periodistas de Oaxaca, donde están los de Chiapas, del norte, de diferentes lugares, pero sí, lo que sí veo es que tienen como curaduría o edición nacional, ¿no? O sea, aunque tienen su nota, de pronto cuando pasan a ser o a ofrecerse como medio nacional, sí hay alguien editando desde Ciudad de México preguntando, oye, este dato, no sé, o sea, este dato, ¿cómo lo hacemos nacional? O sea, esto que parece local, vamos a ver cómo se hace. Y desde Quinto Elemento Lab, también, que fundamos hace como 3 años o 4, ya no me acuerdo, 3 años creo. Desde ahí partimos también de esta idea de, a ver, hay un periodismo, hay muchos periodistas, muy buenos periodistas, pero cuyos trabajos no están teniendo impacto. Lo que vemos es que un medio manda a su mejor cronista, ¿no? Le habla con un periodista local, hace una excelente crónica y se gana todos los premios nacionales de periodismo cuando fue el trabajo de otra persona, ¿no?
Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos en un laboratorio de investigación para trabajar con estos periodistas e ir de la mano? Y hay como mucho, todo el tiempo tenemos dudas éticas de, a ver, ¿de quién es la marca? O sea, ¿cómo se va a firmar? Que para mí es bien importante. ¿Lo firma Quinto Elemento? ¿Lo firma el periodista? ¿Lo firma el periodista que tiene su medio? ¿Se hace en colaboración? ¿Lo escribió para nosotros o lo escribió con nosotros? O sea, como que todo el tiempo estamos viendo, porque también decimos, es que muchas veces se ponen el logo de la entidad que financia y eso está bien o está mal, ¿no? O sea, como que de entrada pensar en eso. Y lo que hacemos es, tratamos de ver, especialmente en las zonas silenciadas, hacemos como una convocatoria para que la gente nos mande las ideas de proyectos o los proyectos que ya tienen y que necesitan algún tipo de acompañamiento editorial, financiero, en seguridad, o incluso a veces colocarlo en medios. Y se hace, pues cada año se eligen estos trabajos, que también es bien fuerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo a veces no entro porque yo a veces siento que como yo todavía estoy en terreno, yo no me quiero enterar de lo que traen otros, porque también se podría pensar que yo lo hice sacando de ahí la idea, ¿no? Entonces, ahí hacemos este acompañamiento de eso, de edición, financiamiento, y lo que hemos visto ha sido como bien interesante, porque también como que somos sus relacionistas públicos, entonces de pronto un tema puede ya salir en un medio internacional, y es un tema que hizo un reportero de Jalisco, o alguien de Sinaloa, y ha sido, o sea, es como interesante porque somos como sus relacionistas públicos, entonces ya decimos, miren, aquí está esto, si alguien lo quiere tomar, y se publica, no sé, en Universal, en Aristegui, en Reforma, en Proceso, se publica en muchos lados para que tenga ese impacto. Y hay veces que los reporteros como que se asustan y me dicen, es que a mí nunca me había entrevistado a Aristegui, ¿no? O sea, a mí nunca me habían sentado para que yo cuente y yo no soy la noticia. Y entonces, bueno, y para nosotros desde la Ciudad de México nos parece muy normal eso de que, ay, que te entrevisten en el CNN o tal. Entonces, como que tengan esa experiencia, luego es bien interesante porque ya empiezan a pensar también cómo hago mi nota nacional, ¿no? A partir de esa experiencia hacen ya el conecte, ¿no? Ese contacto con los medios nacionales. Y lo que veo es que cada vez más se están articulando entre redes, entre las regiones, que eso es muy, muy interesante, y espero que algún día no necesiten, o no sé si nos necesitan a nosotros, ¿no? O sea, no sé, me gustaría, y eso es como bien importante, que hay muchas cosas que podemos compartirnos de cómo conseguir ese financiamiento, cómo frasear para lograr, no sé, esa subsistencia, y sí creo que cada vez más llama la atención a las financiadoras, pues que haya las redes, ¿no? O sea, hay muy poquito dinero, generalmente no se da a un solo medio, sino que se da a estos que tratan de expandir o el conocimiento, que colaboran, y entonces eso nos está obligando y está obligando a todos a hacer estos colectividades, y bueno, y de ahí entra también todo un rollo de si quién impone, cómo se organiza uno, si cuál es tu identidad, en qué sedes, en qué no, y también requiere mucho, mucho esfuerzo este tema de colaborar con otros que no son tú, ¿no? O sea, colaborar con otros diferentes, y pues es de aprender, pero también es de subsistencia, creo yo, en estos momentos. Gracias, Marcela. Gina, ¿tú qué dices? Bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Primero preguntaron por el impacto. Yo quiero hablar de eso, porque yo me pregunto, definamos qué es impacto, ¿no? O sea, impacto es que salga en todas las tapas de todos los medios, grandes, chiquitos, independientes, más views, el comité de aplausos de nosotros en Twitter, que yo lo llamo así, o sea, nosotros compartimos nuestras cosas en Twitter y todos nos aplaudimos ahí, y es muy lindo, pero somos el comité de aplauso nosotros mismos. O es el impacto de lo que genera esa pieza periodística sin necesidad de salir en un medio grande, sino en el medio donde tiene que salir,
donde se tienen que provocar las acciones que la sociedad de alguna manera estaría esperando. Entonces yo creo que me gusta la pregunta inicial que hace Dora, porque me da pie para decir que si algo deberíamos trabajar más fuertemente desde el periodismo es fijarnos esos objetivos y esas metas muy concretas sobre el impacto que queremos de nuestras investigaciones. Realmente creo que flaco favor hace al ejercicio el habernos convertido en demasiadas estrellas, ¿no? En las redes sociales y todo ese cuento, mientras por otro lado van cabalgando los verdaderos problemas que están afectando a los ciudadanos de a pie, que también somos nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, creo que una cosa que podríamos hacer bonita para empezar a pensar en esos impactos regionales, locales, microlocales, es pensar en esos objetivos de nuestros trabajos y escalarlos, un poco como decía José Luis, al tiempo que pensamos en las regiones como distintas escalas, que los resultados de esos proyectos de investigación también puedan escalarse hasta universalizarse claramente, o hasta generar en esa territorialidad una acción pertinente. Yo lo explico con un ejemplo. En el año 2013, una investigación sobre tierras, las rutas del despojo que hice en la región, en Córdoba, me generó a mí cualquier cantidad de problemas en el territorio. Pero en el territorio era que tenía que conocerse la investigación. Y allí el objetivo era, queremos que pasen cosas acá con los despojadores de esas tierras. Pero también queremos, con el equipo chiquitito que éramos 3, tener una protección. Entonces la protección, recuerdo que nos la dio medios de afuera de Colombia que compartieron, como CIPER. Mónica González reprodujo el trabajo y se refirieron a eso de otra forma, y entonces venía esa protección para los periodistas, ¿no? O ese abrazo que a veces sentimos que lo necesitamos muchísimo, porque de pronto no va a ser el escudo para atajar a los malos, pero por lo menos sí va a asustarlo. Yo digo que a veces no ganamos, pero asustamos. Entonces es un poco así. Pero sigo pensando en el objetivo inicial del proyecto periodístico, no perder de vista eso. Y claramente me sumo a este escenario súper bello que se está dando de crear cada vez más y más redes de diálogo y de conversación, pero ante todo de escucha. Hay un proyecto bello que Dora lo podrá mencionar más, porque yo creo que vale la pena decirlo, de consejo de redacción, que es Tierra de Resistentes. Y es un proyecto que se activa desde una mirada latinoamericana, pero con un objetivo muy bien planteado de generar en cada territorialidad una acción en favor de un líder. Entonces es como, sí, estamos todos aquí generando un ruido grandote, pero lo que queremos es que esa señora del Chocó o ese señor de Argentina pueda ser abrazado, pueda ser protegido. Y eso lo van a lograr los colegas de allá, de esa región, ¿no? Y quizás nosotros, ahí sí debemos ser comité de aplauso para hacer toda la bulla del mundo con relación a eso. No sé, creo que es bonito como pensar eso y replantearnos un poco nuestro trabajo. Y yo creo que estamos en un momento bello para hacerlo, ¿saben? Creo que toda esta remoción que nos está generando la pandemia, para no utilizar la palabrita que detesto de la reinvención, me gusta la remoción, me gustan los sustos que estamos pasando, los miedos tan tremendos. Yo estoy metida ahorita mismo en unos miedos y en unas reflexiones muy profundas sobre el oficio. Y yo creo que sea como la excusa perfecta para pensar en los cambios necesarios que puedan darse del periodismo. Nada está dicho, cómo se tiene que hacer, las estructuras y los modelos están para reventarse, para volver a comenzar, para volvernos a juntar y para pensar otra vez en la sociedad y no en nosotros los periodistas ni en los medios, sino en la sociedad, ¿no? Gina, gracias. José Luis. Sí, también muchas ideas acumuladas, ¿no? Porque escuchándoos y viendo además las preguntas que hacen algunas de las personas que nos están viendo. Primero,
es posible, claro que es posible, porque de hecho existe, o sea, de hecho sucede, ¿no? Es decir, con o sin articulación, con o sin colaboración, con o sin caminos a la sostenibilidad, con riesgo, con amenazas y sin acompañamiento, ese periodismo existe. O sea, eso, empecemos por ahí, ¿no? Por reconocer lo que ya está ahí. Los que normalmente no le prestamos atención somos nosotros. Y yo vuelvo, es decir, porque me gusta siempre empezar a hablar del cuestionamiento desde uno mismo. Es decir, esto mismo lo podemos decir en tercera persona y suena muy bien, pero digámoslo en primera persona, es decir, lo ignoramos. Yo recuerdo una vez en una conferencia me hicieron una pregunta, yo creo que muy bien intencionada, pero que tenía un poco como de distancia, ¿no? Y me decían, es que la gente, estaba en España de visita, ¿no? Y decían, es que no se da importancia al periodismo internacional, los medios no nos dan suficiente periodismo internacional, no nos cuentan lo que pasa en Centroamérica. Y yo les decía, bueno, sí, eso es cierto, pero estás a la misma distancia del país que de Plaza Pública de Guatemala, que es un clic. O sea, googlea. O sea, tampoco... O sea, critiquemos evidentemente este vacío, pero también replanteémonos hasta qué punto nosotros estamos replicando la herencia recibida, estamos comodísimos en ella. ¿Cuántos periodistas, y probablemente vosotras sí, pero hago mea culpa, tenemos alertas, seguimos en redes sociales, monitoreamos medios locales, ¿no? Para entender qué está pasando en los territorios de nuestros respectivos países, ¿no? O hasta qué punto simplemente cuando algo alcanza cierta cota de relevancia, entonces decimos, hay una historia acá o algo está sucediendo acá. ¿Cuántos somos conscientes de que esa articulación es real, de que es nuestro territorio? Porque se supone que estamos en el mismo territorio solo si pensamos en lo nacional. Ya lo digamos si ampliamos un poco más el marco. ¿Por qué nosotros, que yo estoy orgullosísimo del Foro Centroamericano de Periodismo del Faro, llevamos varios años rebotando la idea, pero no hemos hecho ni siquiera una vertiente de Foro Centroamericano de Periodismo Local, ¿no? para ayudar a que haya una articulación que debería ser, que alguien debería promover, y que si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? No digo que tengas que ser tú, pero si puedes hacerlo, ¿por qué no? Es decir, en realidad descansamos en inercias, ¿no? Y ese periodismo existe a pesar de nuestra falta de mirada. Eso por un lado. Ahora, sí creo que, igual que alguien preguntaba por ahí si el periodismo regional, el periodismo en los territorios es sostenible, probablemente no, por lo menos si lo entendemos desde los principios de independencia, de los anunciantes de independencia, de financiamiento, etcétera. Pero ojo, el que hacemos en muchas de nuestras capitales tampoco es sostenible. O sea, que tampoco pasa nada, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Gina, si todos estamos en el suelo, tomemos la oportunidad de reinventar, ¿no? O sea, porque lo cierto es que todos estamos del carajo, perdón por el francés. Entonces, asumamos que es una cuestión de decisiones, es una cuestión de cómo entendemos nuestro territorio, ¿no? Yo por eso admiro mucho los caminos en ese enorme continente que es México. Claro, cuando uno está en El Salvador, todo es grande, pero yo me fijo mucho en las iniciativas que rompen eso, que no lo terminan de romper, pero que yo creo que tendríamos que tener más presente. Soy muy fan de un proyecto en Costa Rica que es La Voz de Guanacaste, ¿no? Y yo esto se lo he dicho a la gente de La Voz. Hacen un periodismo de una calidad extraordinaria, pero son un periódico local. Y además se definen y se consideran un periodismo local bilingüe, además, porque además publican en inglés. O sea, si la crónica es un ornitorrinco, estos son el ornitorrinco. O estas, de hecho, ¿no? Porque lo fundaron y lideran mujeres periodistas. Pero sí es cierto que tenemos que hablar más, y yo sé que algunas lo estáis haciendo, pero tenemos que hablar más del periodismo local, precisamente desde esa conciencia de que es la articulación y es el espacio natural en el que tendríamos que estar hablando. Hay, desde luego, muchas barreras, pero son barreras que nosotros mismos, en ese juego de escalas, hemos replicado. Yo siempre pienso que el Faro no existiría si no hubiera optado por contar El Salvador de manera, un poco lo decías tú, Gina, universal. Es decir, para que hablas a la sociedad salvadoreña, pero quieres que El Salvador pueda ser comprendido desde cualquier lugar, ¿no? Y no haces un periodismo, digamos, reductivista, ¿no? O de códigos locales, porque los códigos locales en realidad son hasta cierto punto antiperiodísticos, según lo que estés buscando. Y en nuestro caso fue muy importante poder ser un lugar donde se pueda entender, o al menos algunos trazos, El Salvador, no solo para los salvadoreños.
una de las grandes barreras del periodismo local a veces es que se escribe solo para lo local. Y está bien, pero lo cierto es que si nosotros desde la capital estamos aquí diciendo y hemos empezado diciendo que ahí es donde sucede el país, en realidad el periodismo local no está contando solo el territorio, está contando el país. O está contando la región, sobre todo, incluso, ¿no?, a otras escalas. Es decir, una historia que sucede en cierto territorio, contada de la manera indicada, lo decía Marcela con algunos de los casos de Quinto Elemento, en realidad no está narrando solo este territorio. Está narrando un país entero, está narrando incluso una subregión continental entera. Bueno, eso sí creo que tiene que formar parte de una conversación con los diferentes niveles, ¿no?, geográficos y tamaños y experiencias del periodismo para romper las barreras mentales que tenemos, que las tenemos en la capital, pero yo también creo honestamente que en el periodismo en los territorios a veces está, ¿no?, es la idea de que tú te cuentas para el territorio y está bien, pero también puedes, en realidad tus historias tienen una relevancia que va mucho más allá del territorio, ¿no? Y eso puede ser una vía de sostenibilidad, eso puede ser una vía de incidencia, puede ser incluso una vía de protección. Marcela, lógicamente, podrá hablar mucho más de esto, si realmente opera o no opera esa visibilidad, esa trascendencia territorial como un factor de mayor riesgo, de mayor seguridad o las dos cosas. Pero yo sí creo que tenemos que redefinir los cauces por los que nos comunicamos, ¿no? Y lo tendemos a hacer hacia afuera. De nuevo, yo hablo de la experiencia del Faro, que desde Internet, sin las limitantes que antes había para crear un medio, con las posibilidades que nos ha dado cierta trascendencia internacional, o sea, nosotros hacemos periodismo en El Salvador y en otros países de Centroamérica gracias, en buena medida, a nuestra repercusión internacional. Si no, yo creo que no existiríamos a día de hoy. Eso mismo yo creo que es una conversación que vale la pena tener en territorios más pequeños o en territorios incluso más grandes, pero que son periféricos en algunos de vuestros países. Hay un tema del que todos han hablado en algún momento y creo que están muy interesados nuestros espectadores y es de la parte económica. Hablamos del cierre de las corresponsalías en las regiones. Hablamos de lo difícil que es financiar una investigación, mucho más de pronto cuidar desplazamientos, hacer como todo el proceso de producción, cómo conseguir además ahora todo el financiamiento para lograr una buena distribución del contenido en todas las redes. Si hablamos de todo eso ya pasaba antes del COVID. Antes de la pandemia ya había crisis, ya había dificultad en conseguir los recursos, pero ahora no podemos, pues tenemos pandemia y la tenemos para rato. Entonces, un poco es no hablemos tanto de las dificultades, sino de las salidas que ustedes ven un poco para financiar ese periodismo de investigación desde las regiones, y voy a cambiar un poquito el orden para que de pronto Gina nos cuente primero. Ella ha hecho muchos proyectos regionales y conseguido financiación. Entonces, Gina, ¿qué tips pueden regalarle hoy a la gente que nos está viendo? Primero, asaltar la cuenta bancaria de cada uno de nosotros. Que lo hemos hecho, ¿ah? O sea, hay que decir la verdad, lo hemos hecho, yo lo he hecho bastante. A ver, no, yo creo que claramente en este tiempo las dificultades son mucho más grandes, pero también las posibilidades que hay se siguen abriendo. Yo veo cada vez más a organizaciones internacionales interesadas en financiar el periodismo independiente. Palabrita que también me genera discusiones porque definamos independiente. Pero cada vez veo más organizaciones, cooperación internacional e incluso entidades de carácter privado. De hecho, ahorita donde estoy yo, estoy revisando algunas de esas cosas que me llaman poderosamente la atención porque es empresa privada, claramente con unos altos estándares de responsabilidad social y ética, pensándose en la importancia del periodismo en estos tiempos de desorden, porque democracia pocón pocón. Entonces, ahí creo yo que hay una enorme posibilidad. Otra gran posibilidad, claramente, es todo este asunto del crowdfunding, pero yo creo que eso también debe tener como ciertas limitaciones. Tenemos que pensar creativamente también ahí. A mí me llegan no sé cuántos pedidos a la semana de, hey Gina,
colabora con la Baki, y bacanísima la Baki, pero pues yo también tengo mi propia Baki, entonces hay que pensarnos cómo, pero evidentemente eso funciona. Yo creo que hay una salida allí y se ve cuando grupos de medios, grupos de periodistas se juntan, ¿saben? Yo creo que cuando dejamos ese individualismo que todavía persiste y cuando claramente nos pensamos más en juntarnos, la posibilidad de que consigamos recursos para proyectos de alto turmeque, como decimos en el Caribe colombiano, es mucho más sonado. O sea, hablando con dos financiadores, me decían, tengo en mis manos proyectos y casi todos se parecen. ¿Por qué no se juntan? ¿No? Y son del mismo país lo que me están mostrando. Entonces yo decía, wow, o sea, aquí está el rollo de desapegarnos un poco de los intereses que podríamos tener, que no es nada sencillo, yo sé que no, pero por ahí se puede comenzar. Y la otra cosa que me parece supremamente importante, y que creo que de eso puede hablar harto José, porque alguna vez nos reímos mucho de eso, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Cuando digo sucio, es que alguien tiene que hacer la gestión, alguien tiene que hacer el maleteo, alguien tiene que sentarse a elaborar los proyectos, sino que lo diga Dora, o sino que explique milagros, y también Marcela Durati. O sea, este juego de roles es para mí un tip súper válido, porque este es un asunto que ya nos toca a todos, o sea, ya no es como que opcional, como que ya quisiera yo ganarme la lotería y solo dedicarme a investigar y a escribir, pero resulta que no hay lotería para todos. Entonces, toca repartirnos los roles. Entonces yo creo que esa posibilidad que al principio cuesta, pero que cuando la aprendemos un poco, sabemos maniobrar estas tormentas, la tormenta de la pandemia, la tormenta de la crisis, se nos vienen algunas posibilidades, ¿no? Posibilidades para conseguir más recursos, para seguir actuando en colectivo o incluso para actuar de forma individual. Ahorita mismo estoy conociendo a un par de fotoreporteros que están haciendo unos trabajos valiosísimos con el apoyo de organizaciones internacionales, y una organización no gubernamental de su país se prestó para ayudarles a hacer la gestión del proyecto y la administración del recurso, porque los fotoreporteros dijeron, yo no tengo ni idea de administrar dinero, ¿no? Y no tengo cómo presentarme. Entonces, eso también es como reconocer hasta dónde llegan mis competencias. Entonces, pasa por todo eso, por juego de roles, por definir competencias, por aprender de gestión, por saber que hay oportunidades, ¿sí? Y por saber tocar puertas. Y claramente por estudiar bastante. Yo creo que si algo tiene este oficio tremendamente desafiante hoy día, es que todo lo que creíamos que estaba dado por descontado no lo es, y que tocó volver a comenzar otra vez e inventarnos nuevas maneras de seguir haciendo lo que nos parece que es importante para la sociedad. Gracias, Gina. José Luis, ese trabajo sucio. Mucho tiempo lo hiciste. Trabajo sucio, sí. Bueno, yo ¿Cómo se hace la había base? pasado más de 6 años, o 6 años y medio, haciendo el trabajo sucio de ser el director del Faro. Estoy viendo a ver si salgo a la luz otra vez. A ver, primero lo que no puede ser es que... empiezo por esta broma, pero vamos, lo que no puede ser es que reivindiquemos el periodismo como un trabajo de equipo solo hasta que llega la parte de hacer que se sostenga, ¿no? A ver, ¿somos equipo o somos equipo? Y además por un principio que es básico y que yo creo que se aplica además, y lo digo creo con la humildad de no haberlo vivido, porque yo no he hecho periodismo en los territorios, pero que de nuevo, jugando con ese juego de escalas de que El Salvador no deja de ser un pequeño territorio en un espacio mayor, yo creo que es un principio que se aplica, y es, tienes que ser, o sea, un objetivo tiene que ser suficientemente fuerte como para poder hacer el periodismo que quieres. Y cuando digo hacer el periodismo que quieres, no me refiero a que es que puedas hacer otro periodismo, no, es que simplemente puedes llegar a una situación en la que no puedas hacerlo, ¿no? No tienes la capacidad humana, no tienes las garantías de seguridad y no puedes hacerlo. Y ese es el objetivo de poderes económicos, políticos, de crimen organizado, los que sean, ¿no? Y es que no puedas hacerlo. Entonces, yo sí creo que en muchos de nuestros proyectos siempre tenemos un desafío siguiente, que en unos casos es simplemente existir, en otros casos es sostenernos, en otros casos puede ser acompañar a otros o expandir o hacer posibles otras cosas a nuestro lado, pero en cualquier caso es seguir creciendo.
y parece que me pongo a filosofar, pero yo siempre pensaba además, y creo que es importante que lo sepamos, las democracias no son estáticas, o avanzan o retroceden, pero nunca estás en un punto estático. Pues yo creo que el periodismo es igual. El periodismo o avanza o retrocede, pero no se queda en ningún lugar, ¿no? Ni el periodismo, ni las redacciones, ni los medios. O estás creciendo y estás evolucionando, o estás perdiendo algo, porque la sociedad se mueve. Y si tú no te mueves, es que algo estás perdiendo. Entonces, o tienes una conciencia de que tienes que desarrollar el proyecto, de que tienes que seguir creciendo y de que, sobre todo, y hablo en el caso de El Salvador, de Centroamérica, pero yo creo que en nuestros países es lo mismo, tienes que ser más fuerte porque los ataques van a ser más fuertes y los desafíos son más fuertes, o estás fallando a tus lectores o a tus futuros lectores. Entonces, yo sí creo que eso hay que tenerlo claro desde la idea de equipo. Y el tema de la sostenibilidad, a ver, yo también creo que hay que hay más oportunidades que nunca, que hay más vías que nunca, pero que sobre todo además a menudo las posibilidades están en ser más ambicioso de lo habitual, ¿no? Y eso de nuevo sirve a cualquier escala, ¿no? Es decir, solo la ambición por la calidad, la ambición por contar algo relevante, no solo útil, relevante, ¿no? Porque en todas nuestras sociedades, estamos hablando en un contexto muy concreto, no estamos hablando de hacer periodismo local en las regiones alemanas, que debe ser muy interesante. Cuéntanos, Gina, cuando hayas conocido el territorio allá. Pero estamos hablando de lugares donde en nuestras capitales los desafíos para el periodismo y para las sociedades son enormes, en los territorios son mayores. Entonces, la relevancia yo sí creo que es una aspiración necesaria. Y no digo que eso garantiza la sostenibilidad, pero creo que es imprescindible para encontrar vías de sostenibilidad. Y además, por desgracia o por virtud, es un elemento que nos conecta. Es decir, para establecer vías de colaboración, la vamos a establecer de manera natural con aquellos que hacemos o quieren hacer o aportes relevantes, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay gente muy ambiciosa, con mucho talento en todos los espacios, pero si esa ambición no se traslada a los proyectos y a la mirada de hacia dónde va el proyecto, va a ser muy difícil encontrar sostenibilidad. O al menos viabilidad temporal. Yo también he dicho alguna vez, y lo he dicho para el Faro, y lo traslado a cualquier proyecto más pequeño también, la sobrevivencia la sobrevivencia está sobrevalorada. Me refiero a la sobrevivencia del proyecto. Es decir, si tú tomas decisiones siempre pensando en existir dentro de 10 años, puede que estés sacrificando los próximos meses o la calidad de los próximos meses. Hay un juego de equilibrios. Yo creo que fue eso, la del funambulista, ¿no? Las técnicas del funambulista, en el que cada paso es importante y en cada paso tienes que poner bien todo el peso. Y eso es lo que te va a hacer posible, ojalá, que haya un siguiente paso. Pero si solo estás pensando en hacer una trayectoria bonita y en qué va a pasar dentro de 10 años, puedes no estar asumiendo suficiente riesgo ahora. Y ojalá ese riesgo nunca fuera de seguridad, nunca fuera físico, pero aunque sea periodístico, aunque sea laboral, sin riesgo no va a haber desafío en un contexto, hablo de Centroamérica, pero creo que es extrapolable, en el que hay gente que quiere que no suceda. O sea, hay gente que quiere que no hagas el periodismo, que no hagas periodismo. Entonces, el riesgo te viene dado, el riesgo de no poder, de no tener trabajo, el riesgo de no poder sostener el medio, eso viene dado. O lo encaras y lo conviertes en una motivación, o yo creo que no vas a salir. Y cierro con una anécdota. Hace algunos años hice un trabajo de diagnóstico en el periodismo hondureño, que en Centroamérica es el periodismo más difícil porque es el más amenazado, pero también porque tiene una trayectoria y una tradición bastante débil en algunos aspectos, ¿no? Y los colegas hondureños saben que siempre lo he dicho desde la hermandad y desde el cariño y desde la solidaridad. Pero el periodismo hondureño tiene enormes debilidades y además ha tenido en algunos casos una trayectoria de corrupción muy fuerte. Y estaba en Progreso en una reunión con 20 periodistas de diferentes medios locales. Ahí está además la gente de un medio al que admiro mucho, que es Radio Progreso. Y un periodista ya con cierta edad, que no tenía problemas en admitir a los demás que
que vendía publicidad al alcalde del lugar y que cobraba del alcalde del lugar para promocionar ciertas cosas en campaña, ¿no? Cuando se le cuestionó por la ética de esto, ¿no? Subió el tono con esa, con esa soberbia que da a veces los años, el poder y probablemente el ser un hombre en esa mesa, y dijo, ¿y si no, qué hago? Cierro el programa de radio y me pongo a vender naranjas. Y hubo un momento casi mágico en el que un chaval de 25 años o menos de Radio Progreso se levantó de la mesa y le dijo, sí, vende naranjas. Yo, que era el facilitador, simplemente tomé notas, me quedé calladito, porque era su batalla y porque me alegra que fuera su batalla. Pero lo cierto es que o asumes ese riesgo de voy a sostener periodismo de calidad a la escala que pueda hacerlo, con la dignidad que pueda hacerlo, pero con la honestidad siempre que tiene el buen periodismo local, o en realidad de eso no sales, ¿no? Y eso es un desafío en el que también yo creo que, pues, que tenemos que poner en la mesa, ¿no? Y es sostenibilidad no a cualquier costo, porque si no, no estamos hablando, que es algo que creo que acá es un código sobreentendido, de periodismo, ¿no? De periodismo no atado, no voy a decir independiente porque no quiero que Gina me mire así como con cara sospechosa, pero digamos periodismo con los estándares de lo que coloquialmente se entiende por independiente. Gracias, José Luis. Marcela, la experiencia en México, ¿cómo la ves ahí? Sí, bueno, varias cosas. Bueno, creo que mucho de lo que han dicho Gina y José Luis, bueno, se aplica, obvio, también a lo que está pasando en México. Yo solo quiero decir, de la última parte que decía José Luis, sí, creo que hay que ser flexibles, pero sin perder la misión, o sea, sin vender tu alma al diablo, sin perder el corazón de lo que haces, porque nos ofrecen, o últimamente, bueno, no últimamente, siempre ha habido como un financiamiento con agenda, y te tienes que sentar de par en par y decir, ok, pero yo quiero esto, ¿no? Y cómo lo adaptamos a lo que tú quieres, a lo que la financiadora quiere financiar. Y creo que en eso sí hay que poner siempre las reglas de qué sí, qué no, qué tipo de dinero aceptar y qué condiciones. O sea, no es como un favor que nos están haciendo, sino es una alianza, ¿no? Hay que aliarse, como decíamos, con otros, ¿no? Son momentos de compartir, no sé, si son varios medios pequeños entre todos, no sé, el esquema financiero, tener a alguien que trabaje como para todos, hay que compartir ciertos costos, ¿no? También ciertas, no sé, con eso creo que se logra a veces mucho más, dice, hay más posibilidad de conseguir un financiamiento, pero también creo que el poder del periodismo local está en su enraizamiento, o sea, es lo local, ¿no? O sea, he visto cómo la gente cuando siente suyo un medio, invierte en él, ¿no? O sea, pone dinero, por ejemplo, en la experiencia que vi de Página 3 de Oaxaca, que han hecho varias campañas de financiamiento y venden grabados o litografías de artistas oaxaqueños que quieren apoyar ese periodismo independiente, ¿no? O sea, que les interesa que su periodismo sobreviva, que los periodistas estén bien, y eso es bien importante, por eso digo, su poder es eso local, ¿no? Su poder es la identidad, es que la gente lo siente partes, que lo siente de ellos, ¿no? O pensaba en Río 12, cuando cada año hacen su festival por el aniversario de Javier Valdés, es impresionante y es hermoso ver que son 3 días de actividades culturales donde van poetas, titiriteros, hay bailables de comunidades indígenas, van periodistas de muchas partes, porque la gente siente a Javier Valdés, ¿no? Asesinado en 2017, y a Río 12 como parte de su identidad, porque Río 12 cumple una función muy importante y no nomás en Sinaloa, a nivel nacional e internacional. Estoy viendo que además de esto se piden muchas becas en conjunto, ¿no? Hay gente que hace fondeo, que quizás a veces se logra, otras no. Se trabaja también y se empieza trabajando a veces con ONGs afines. Acabo de verlo en Venezuela con unas reporteras venezolanas que me ha tocado acompañar, pues que
ellas todavía son muy pequeñas, no tienen organización, pero tienen un proyecto y con una ONG se aliaron para que pida esos fondos, pero van también para el periodismo. Y como digo, siempre con reglas también en ese tipo de esquemas. También se están haciendo cosas como un medio más grande o una organización, en este caso, por ejemplo, Periodistas de a Pie, pide fondos cascada, ¿no? Que es, ok, financia este periodismo, pero vamos financiando también o dándole a diferentes medios de diferentes partes del país para que estos fondos lleguen también a la prensa regional y para tener un proyecto conjunto, que es esta alianza de medios. Igual vendiendo publicidad, son años también electorales en México y siempre pues la publicidad oficial y la publicidad de los candidatos y tal, pues muchos medios también son parte de este financiamiento, pero todo, subastas de fotos, todo este tipo hay que generar este tipo de alianzas, pero se logran gracias a que la gente te quiere, a que la gente te estima, a que construiste estas alianzas, a que los fotógrafos les parece importante que sobreviva tu medio. Y también he visto que hay gente que de algunos medios venden sus servicios también, dan talleres, hasta venden comida últimamente, tienen un servicio de cafetería, o sea, realmente todo, bueno, esos esquemas son importantes y son válidas para financiar el periodismo, ¿no? Y no están vendiendo su alma al diablo, están cuidando su integridad, su independencia y solo siendo más creativos, ¿no? Entonces sí creo que se puede, solo hay que ser flexibles, creativos, colaborativos, pero manteniendo muy clara la misión, ¿no? Y la visión de qué se quiere, ¿no? Gracias, Marcela Milagros. Bueno, tú también has maleteado durante mucho tiempo y pues por eso convocas, ha mantenido, ha crecido. ¿Cuál es ahí la recomendación para los periodistas regionales? A ver, se ha dicho varias cosas y apuntando yo todo porque son grandes ideas y les agradezco, colegas, por compartir toda esta experiencia. A ver, quisiera decir algunas cosas respecto a que quizás cuando hablamos de financiamiento y sostenibilidad, es decir, que un proyecto dure en el tiempo, que elijamos que dure también y que las posibilidades también den. Pensarlo como en etapas. Por ejemplo, si vamos a empezar en un grupo pequeño, pero el periodismo, como siempre, tiene que ir por delante, como ya se ha dicho acá, con todos los rigores y los valores, ¿no? del periodismo que mantiene su libertad, su independencia y todo lo que sabemos. Creo que un buen paso es buscar estos fondos en organizaciones internacionales que, como bien dice Gina, cada vez están apoyando más, pero además en este contexto de la pandemia se han abierto nuevos fondos justamente ante esta crisis y hay oportunidades ahí que no hay que dejar pasar. Justamente el día lunes a las 3 de la tarde, hora Perú, hay un taller de la Red Global de Periodismo e Investigación de cómo elaborar buenas propuestas para buscar fondos internacionales. Entonces, es una buena oportunidad a los colegas que se han conectado de comenzar por ahí y de, si tienen una idea, llevar el taller, que es gratuito, para poder plasmarlo en un proyecto. Creo que otro aspecto es importante ver cuáles son tus ventajas comparativas, cuáles son tus talentos, cuáles son los talentos del equipo que forma parte del proyecto, porque no vas a poder al inicio abarcarlo todo, entonces necesitas enfocarte, ¿no? Nosotros cuando empezamos investigando fundamentalmente temas de industrias extractivas, porque veníamos de esa experiencia, ¿no? Y empezamos con cooperación internacional, y luego empezamos financiándonos, por ejemplo, con talleres, concursos, que era lo que también sabíamos hacer. Varios de nosotros éramos profesores y teníamos experiencia en el aula, digamos, enseñando, dictando talleres.
Y por ejemplo, eso fue hace ya 3 años y ahora estamos haciendo este foro por primera vez. Un foro, nunca habíamos hecho un foro de varios días, un congreso como este. Y hay, si bien es cierto, todas las charlas son gratuitas, hay algunos talleres que son con un pago de ingreso básico, pero que con esos fondos vamos a poder seguir haciendo investigaciones con los periodistas regionales. Entonces también hay formas creativas, y ese ejemplo que les doy es porque está alineado al propósito, a la misión. Entonces, cuando está alineado al propósito y a la misión y a tus talentos, lo que sucede es que abren las oportunidades. Entonces, yo, por ejemplo, agradezco a mis colegas que están acá porque de alguna forma con sus voces están contribuyendo también a la sostenibilidad del periodismo y que podamos hacer algún proyecto con los periodistas regionales como resultado de los que se inscribieron en algunos talleres de pago básico, pero que eso es un granito de arena para poder avanzar. Y hay, lógicamente, otros talleres que son gratuitos o buscamos alianzas, hemos buscado alianzas con universidades, con organizaciones de sociedad civil para becar a periodistas regionales. Otra forma de financiar, digamos, y buscar de alguna manera sembrar en ellos la oportunidad de hacer sostenible, porque creo que un aspecto que ayuda mucho cuando uno inicia un proyecto es ampliar la mirada y ver, captar otras ideas, captar otras experiencias, entender que lo que nos pasa de manera cercana no es solo eso, no es lo único que existe, hay algo más allá, ¿no? Entonces creo que eso también, eso es fundamental, porque ese es el principal recurso, nosotros mismos, porque somos nosotros los que vamos a dar ese primer paso, ya sea para buscar en la cooperación internacional, ya sea para generar los productos, ya sea para generar los proyectos, ya sea para convocar un aliado, ya sea para tener el olfato cuando te estás metiendo en un terreno pantanoso y sabes que con ese aliado no debes ir, que no debes recibir ese fondo, ¿no? Y también yo hablaba de las etapas, porque por ejemplo, nosotros hemos cumplido este mes 6 años. Y recién el año pasado, a fines del año pasado, empezamos a ver otra oportunidad de hacer sostenible el trabajo que hacemos con otros periodistas, que es abrazar la tecnología que ya usábamos desde el inicio, porque somos un medio nativo digital, y crear una plataforma de análisis de datos. ¿Sobre qué? Sobre extractivas primero, para convertirla en la plataforma más completa de datos sobre extractivas, y con un modelo freemium donde la gente accede de manera gratuita, pero otros pagan algo básico para poder seguir haciendo periodismo, ¿no? Y seguro, después en algún tiempo, podemos hacerlo escalable a otros países, ¿no? Con otros aliados. Entonces vamos avanzando por etapas y disfrutando el camino, porque creo que es importante reconocernos también, ¿no? Y es importante avanzar reconociendo el aporte de cada miembro del equipo. Y creo que, retomando lo que decía José Luis, a veces idealizamos la sostenibilidad al largo plazo, a los 10 años, ¿no? Y tenemos estas grandes miradas. Esa mirada es importante, esa visión, pero hay un arranque, hay una etapa intermedia, y todas esas fases son importantes, ¿no? Para no quemarnos, para no frustrarnos, sino para más bien avanzar con ese poder personal y esa fluidez que se necesita para sostener y emprender. El mundo del emprendimiento es el mundo de aquellos que han aprendido a manejar la incertidumbre. Y ahora estamos en un contexto de la pandemia que es la gran incertidumbre. Y nosotros somos los profesionales del deadline, todo para ayer, que corre, que el peligro, que esto. Entonces tenemos en la célula esta posibilidad de ir hacia adelante siempre, porque nunca, o sea, cada reto que no es para ir para atrás, siempre es como, hay una fuerza que nos va a dar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces ahí está, porque lo hemos aprendido por este oficio. Eso es lo que quería compartirles de la experiencia un poquito de Convoca.
Bueno, chicos, yo creo que ha sido muy interesante para todos los que nos han seguido. No sé si se han dado cuenta, pero los participantes no se han movido de su silla, pero lamentablemente ya nos toca despedirnos. José Luis, Gina, Marcela, Milagros, muchas gracias. Yo creo que las recomendaciones, los ejemplos, las experiencias que le han contado a quienes nos acompañaron durante esta hora y media han sido muy valiosos. Y sobre todo les quiero agradecer por esa exaltación al periodismo regional y a investigar, a unirse y a buscar cualquier forma posible para continuar haciendo ese periodismo regional que pueda, por supuesto, trascender a las ciudades, a otros países y a otros continentes. Fabuloso, pero ese esfuerzo que hacen todos estos periodistas, cada uno en sus territorios, exponiendo su vida, exponiendo su seguridad, su posibilidad de conseguir recursos, de verdad que es muy grande y ustedes yo creo que hoy los impulsaron mucho y exaltaron. Entonces, muchas gracias. A Convoca Milagros, muchas gracias y bueno, está inaugurado, que les vaya muy bien en todo el resto del Congreso. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias hasta a todos y luego. todas. Un abrazo enorme. Un abrazo No, enorme. suerte, gracias. Gracias. Gracias.